Amigos de la tele, de esta Tele 8 Televisión de Jerez y de la Fundación Puerta de América, amigos y paisanos que hacéis bandera del nombre de nuestra Cádiz y de nuestras ciudades. Cumplidos embajadores somos de esta tierra, entregados vocacionales y apasionadamente atados a Cádiz, a Jerez, al Puerto, a Chipiona, a Sanlúcar, a Trebujena, aplaudidores y admiradores de nuestras cosas y de nuestra historia, en reuniones, en las tertulias que nos envuelven y por esos viajes que nos ilustran. Amigos de la tele, recibid hoy estas palabras como un homenaje de estos vuestros amigos de este otro lado de la tele, porque en ti, en vosotros, en ustedes, encontramos cada día el ánimo, la fuerza para así con vehemencia promover y divulgar esta historia, aventura histórica, estandarte de nuestra provincia de Cádiz. Quisiéramos así acordarnos de todos los que hemos bebido, hablado, escrito, vociferado, si ustedes me apuran, y disfrutado alrededor de esta gran historia jerezana, porteña, chipionera y sanluqueña. Mucha agua ha corrido ya bajo los puentes de nuestras vidas y quizás sea este el momento de hilvanar, siquiera a vuela pluma, la maciza historia de esta andadura nuestra, tan reivindicadora. Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Puerta de América y a 8 Televisión. Y sin más premura le vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es otro gran historiador y seguidor de esta historia nuestra gaditana y se llama José María Hermoso. José María, muy bienvenido a Puerta de América, a 8 Televisión. ¿Cuáles son tus desempeños en concreto en torno al mundo de la historia y del profesorado, José María? Bueno, como profesor soy docente en el Colegio Compañía de María de Sanlúcar y como historiador pues me dedico a publicar trabajos de historia en diversas revistas de ámbito local y sobre todo en revistas digitales, que más o menos donde hay más facilidades, como la página el SECONOCA, el Centro de Estudio Costa Noroeste, que tenemos una serie de boletines que salen anualmente donde se publican trabajos relacionados con toda la historia del marco de la costa noroeste de Cádiz. ¿Y ese trabajo de investigación, qué esfuerzo te lleva, José María? Pues complicado, porque compaginar trabajo y estudio, bueno, trabajo, sí, investigación, es complicado porque hay que compaginar las horas de trabajo, que en un profesorado nunca son muchas, porque claro, siempre se piensa que el profesorado solo su trabajo es en clase. Las clases lectivas y ya está, ¿no? Eso es, como digo yo, el tanto por ciento menos. Después sí. El trabajo de preparar las clases, corregir exámenes y demás, y preparar todo el material es lo que nos lleva mucho más tiempo. Pero en mi caso. Claro, y entonces vas subiendo a la web, que quiero que repitas con más tranquilidad, si te parece, cómo se llama, para que nuestros amigos televidentes puedan acceder a esos trabajos vuestros alrededor de la historia. La web se llama Centro de Estudios de la Costa Noroeste, abreviado, que es abreviatura, y es una página digital donde publicamos todos los años un boletín que se llama Cartares, y ahí vamos publicando diversos autores, entre ellos yo. Vamos publicando diversos trabajos relacionados con el ámbito histórico artístico de Sanlúcar y la costa noroeste. Y la costa noroeste. ¿Qué te parece si a nuestros amigos de 8 Televisión, Jerez y de Puerta América les dices por qué merece la pena introducirse en el mundo de la historia? Hombre, hay que introducirse en el mundo de la historia primero para conocer lo que vemos. Porque muchas veces paseamos por nuestras ciudades, nuestras plazas, nuestras iglesias y no entendemos muchas de las cosas que, claro, hace 500 años, hace 300 años tenían un sentido para las personas que las veían, pero nosotros hemos perdido muchas veces ese código tanto visual como lingüístico de qué significaba. Entonces, el hecho de, por ejemplo, pasear por nuestras calles, conocer los nombres de por qué se llama así esa calle, por qué no se llama de otra manera, o en tal iglesia por qué ese cuadro representa eso. Y otra cosa, un retablo, por ejemplo, porque tiene tal imagen de tal santo y no la de otro. Eso siempre nos lleva a aprender, y el que aprende no ignora, y el que no ignora lo que hace es valorar, que eso es lo clave. Vamos a ver, dentro de un poquito nuestro realizador nos va a empezar a poner las imágenes en pantalla respecto de esas iglesias y de esos órganos que tú en concreto también cuidas y los pones en funcionamiento. Para el mundo más joven,
Estamos hablando de la historia entre los mayores para divulgar ese entorno, como tú dices. Y a los jóvenes, ¿cómo se les hace ver que la historia no es solo una asignatura, José María? Eso es una tarea complicada, porque hay que buscar siempre el referente que tiene el alumno. Siempre hay que entender lo que a él le puede llamar la atención y a partir de ahí hacérselo atractivo. Ajá. Le vamos a decir a nuestro realizador que nos deje fijas estas imágenes hasta que vayamos desmenuzándolas un poquito. Por ejemplo, ¿cómo te acercas por primera vez a un órgano y qué es lo primero que se puede visualizar del mismo, José María? Bueno, primero tendría que explicar por qué me acerco a los órganos. Yo soy historiador, yo no soy organista profesional. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando era un niño, tenía 12 o 13 años, conozco en Sanlúcar a un personaje que hoy en día poca gente lo conoce, bueno, tiene su ámbito mental, que es don Agustín Gómez Morales, que era el organista y organero del órgano que estamos viendo, que es el órgano de la O de Sanlúcar. Ajá. Esta es la parroquia mayor, ¿no? La parroquia mayor de Sanlúcar, ese es el órgano mayor. Ajá. ¿Este es su estado de conservación actual? Sí, sí. Es el mismo, prácticamente. Esta foto será de hace un año, posiblemente, la utilicé yo para una conferencia que impartí, pero sí, es el mismo. Ajá. ¿Podemos pasar a la siguiente foto? Claro, ¿Esto que es un detalle del mismo? No, esto es Santo Domingo. Dos órganos. Sí. Lo que estamos viendo en la imagen inferior, estamos viendo ahí el interior del órgano de la parroquia de la O, Ajá. que es un órgano de 1785, construido por un organero bastante importante en la zona, que fue Francisco Rodríguez. Y ese es el estado actual del órgano, que posiblemente, es como lo dejó Francisco Rodríguez. El órgano sufrió una reforma a principios de siglo, pero que esa parte, esto es el órgano original, tal como lo dejó Francisco Rodríguez hace 300 años. ¿Y ese está en uso? Ambos dos sí, el de la imagen de la derecha, ese es el órgano de Santo Domingo, que funciona perfectamente y el cual, digamos que yo ejerzo de organista. ¿Le podemos decir a nuestros amigos de la televisión qué horario tienes en concreto en la iglesia de Santo Domingo, en Sanlúcar, en el cual podemos oír el órgano en directo? Generalmente suelo tocar lo que son las misas de los sábados por la tarde, que suelen ser a las 8, pero pues muchas veces los sábados por la mañana me voy, toco un ratito. Si no estoy yo, está otro chico que está tocando ahora, Antonio, y la verdad que se puede escuchar, cualquiera entra ahí, lo escucha, y la verdad que es una delicia, porque es un instrumento que ahora mismo en la ciudad es el único que funciona aceptablemente. Santo Domingo. Pasamos de imagen, por favor. ¿Este qué es, José María? Esto es una pequeña gran joya muy desconocida. Esta foto pertenece al catálogo de órganos de la provincia de Cádiz de Andrés Sea, que por cierto es organista y es de Jerez. Y él publicó un catálogo en los años 90 donde registró todos los órganos de la provincia de Cádiz. Es un documento único. Y este órgano es curioso, porque este órgano es el antiguo órgano que estaba en el convento de Madre de Dios de Sanlúcar. Ajá. Y este órgano fue vendido al final de la década de 1970 a Antonio de la Rán, que era constructor de Calavesines, si no recuerdo mal. Y hoy en día está catalogado y depositado en la calle Franco de Jerez, precisamente. Y este órgano estaba justo debajo de la iglesia. Y es único, porque es un instrumento del siglo XVII y ahora mismo está en Jerez. Ajá. Pasamos de imagen, por favor. Esta imagen, un documento del Laboratorio de Arte de los años 50, hecho en lo que es el convento de la Merced de Sanlúcar, la iglesia de la Merced, y la foto no tiene más valor que ver dónde estaba ubicado el antiguo órgano del convento de la Merced de Sanlúcar. Se ve allí en la foto, yo intenté ampliar para que se viera en la conferencia, se ve allí lo que era el mueble, y por lo que yo tengo documentado funcionó hasta por lo menos la década de 1940, funcionó ese órgano. Pasamos de imagen, por favor. Este es el órgano de la parroquia del Carmen de Sanlúcar, que hoy en día está totalmente inutilizado, está vacío, no tiene nada por dentro. Y de hecho tiene un detalle curioso, que la década de un problema. Cuando los órganos quedaban inutilizados, los tubos son de estaño y plomo, entonces es un material muy rico para fundirlo. Entonces muchos órganos sufrieron lo que se llama un expolio. Claro. Les robaron los tubos. ¿Qué ocurrió? Esto lo tiene documentado Salvador Daza, que para evitar que el órgano se quedara vacío, quedaba muy feo, un párroco encargó a un pintor que por lo menos simulara con pinturas, pues estos son pinturas, no son tubos reales, simulara con pinturas dónde estaban posicionados los órganos. Claro. Digo, este órgano está totalmente vacío, no tiene absolutamente nada. Pasamos de imagen.
el mismo órgano, simplemente tiene el estado actual del teclado, que es una auténtica pena. Bueno, pero por lo menos tenemos estas imágenes Sí, la foto para reconocer en qué estado están las cosas y que algo permanece todavía. Vamos a pasar de imagen, por favor. ¿Esto qué es? El órgano de San Francisco de Sanlúcar de Barrameda, que también yo no lo he llegado a ver por dentro, he tenido dificultades para acceder por la parte de atrás, pero también está inutilizado. Y lo más curioso es que este órgano en su momento se clasificó por la gente que lo escuchó como el mejor órgano de la ciudad. Este se hizo en 1752 y era una auténtica maravilla. Velázquez Gastelu dice que era el mejor órgano de la ciudad en su momento. Y simplemente hay que ver la caja, es una auténtica preciosidad. Claro. Pasamos de imagen. Otro detalle, además muy característico. Las policromías son preciosas, son ¿verdad? Preciosas, son lo que se llaman las chinerías. Ajá. A mediados del siglo XVIII se establece una moda que es imitar en madera a los detalles de la cultura china. Si se fija, sí, eso que está ahí es un jardín chino con los pajaritos. Ajá. Y además es curioso porque tanto este motivo se repite después en la caja del órgano de Santo Domingo, pero en rojo y en amarillo. O sea, es un detalle muy curioso. Pasamos. Y este es esto es una pequeña joya que realmente, aquí lo voy a decir, no es un órgano, son dos restos de órgano. ¿Por qué? Porque nos encontramos con dos cajas. Una caja inferior en madera oscura, si te das cuenta, se ve perfectamente, sí, que ese órgano era el antiguo órgano del convento de San Juan de Dios de Sanlúcar. Ajá. Que debido a la desamortización, no se sabe por qué, lo colocan allí. Pero ¿qué ocurre? Yo me estoy dando cuenta, yo al principio creí que era el antiguo órgano de la parroquia, el siglo XVI, pero viendo la fotografía, después buscando documentos y demás, primero tiene dos características. Una, el escudo de la Orden de San Juan de Dios aparece arriba del órgano, en la parte de madera. Y después yo me di cuenta que detrás del órgano hay otro, porque si te fijas hay una especie de torreón que sale hacia arriba, sí, en rojo y amarillo. O sea, mi teoría ¿cuál es? Que posiblemente lo que hicieron fue aprovechar dos muebles y colocarlos en la parroquia de lado. También está la tubería pintada, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Aquí se ve más. Pero la tubería pintada en este caso, yo creo que como son dos órganos, uno posiblemente sea de siglo final del XVII, principio del XVIII, y el otro no tengo documentado de qué órgano es, pero se ve perfectamente que son dos. Sí, sí, sí. Pasamos de imagen. Aquí este montaje lo hice yo. Aquí distingo en las dos líneas lo que son un órgano y lo que es otro. Y lo que se mantiene del otro. En la raya de azul sería un órgano del siglo XVIII por la policromía. Además se parece mucho tanto al órgano de Santo Domingo como al de San Francisco de Sanlúcar. O sea, mantiene ese torreón central policromado en dorado y en amarillo. Y después el otro que es en madera simplemente, un órgano mucho más pequeño. Vamos a pasar la imagen, por favor. Ahí se ve, fijaros, ahí está, se ve ese torreón policromado que correspondería a un órgano parecido al de Santo Domingo, sí, por el tipo, y abajo, si te das cuenta, se distinguen la cruz y la granada. Ajá. En madera. Exacto. O sea que son dos cajas diferentes. Aparte del artesonado del techo, que es una verdadera maravilla. Es una auténtica maravilla. De lo mejor de la provincia. Aquí se ve, mira, puse el montaje de el escudo de la Orden de San Juan de Dios y cómo está ahí perfectamente reflejado. Que ese convento de San Juan de Dios es ahora bodega, ¿no? Exactamente. La calle Durante, si no recuerdo. Exactamente. Este es el detalle del teclado, pero del órgano de San Juan de Dios, que es muy llamativo porque es un teclado de 45 teclas, para que tú me entiendas. Los órganos a partir del siglo XVIII empiezan a tener 54, 56 teclas. Y este es de 45, lo que se llamaba la octava corta, eran tecladitos muy chiquititos, muy chiquititos. Ajá. Y esos son característicos de órganos del siglo XVI y XVII. O sea que está dando una cosa única, que esto ya es muy difícil de encontrar. Sí. Vamos a pasar de imagen. Aquí se ve perfectamente aquí, que es una pintura y que no hay tal material, ¿no? Como tubería. No, aquí se ven. Era muy común rellenar estos espacios. Aparte, esos detalles de las cruces también, si no recuerdo mal, aparecen en el órgano de Santo Domingo de Jerez. Una cosa, no se sabe si es una marca de tubo o un detalle que se le hacía en las bocas, yo no lo tengo documentado, pero es algo común. Pasamos de imagen. Aquí está haciendo referencia a esas cruces. Exactamente. Este es el órgano de Santo Domingo. Y se repite otra vez las cruces. Vamos a pasar la imagen, por favor. Ahí se ve el órgano de Santo Domingo y te das cuenta, la policromía es muy parecida en rojo y en amarillo, una cosa muy curiosa. Pasamos. Este sería el órgano de San Diego, de Sanlúcar,
que sería de finales, ya casi que lo tengo más o menos ubicado en el tiempo, sería de final del 18. Y tengo que decirlo, porque es un órgano que está totalmente abandonado y lo único que le hace falta es colocarle un motor eléctrico. Ese órgano en los años 80 se quemó el motor durante creo que fue una boda, una misa, estaba el Orfeón Santa Cecilia cantando, mi padre me lo cuenta porque estaba cantando en ese momento el Orfeón, y el motor se quemó. Entonces alguien subió y la única manera de que no estuviera ardiendo el motor, empezó a echar humo, fue cortarle los cables al motor y desconectarlo. Y desde entonces, prácticamente desde el año 80, no se le ha vuelto a hacer nada. Y funciona perfectamente. O sea, vamos a pasar de imagen, por favor. El estado actual, lamentable. Lamentable. Pasamos de imagen. Este es el órgano del convento de Madre de Dios, de Sanlúcar también. Pero claro, a diferencia del que hemos visto anteriormente, este órgano es de siglo final del XVIII, principio del XIX, y es muy difícil de ver porque está en el coro alto. Para acceder, yo accedí a ese órgano pidiendo permiso a la comunidad y me dejaron hacer fotos, y este órgano no se ve. Ajá. Vamos a pasar la imagen. El fuelle es muy curioso, porque es que mantiene está original tal como lo construyeron. Vamos a pasar de imagen. Tengo el retorno muy bajo, Manrique. Sería la consola de ventana que se llama, cuando está ubicado en el mueble. Y es muy característico, este tipo de órganos suelen tener de 8 a 10 registros en ambas manos. Vale, venga, vamos a pasar ya entonces vamos a dejar de ver las imágenes y hablamos con José María Hermoso, volviendo entonces a nuestros estudios de historia. ¿Cómo crees tú que se está divulgando por parte de los colegios o por parte de los historiadores? Hombre, son dos ámbitos totalmente distintos, porque dentro de lo que es el profesorado de los centros, obviamente nosotros nos ceñimos a una programación. Entonces, a partir de ahí tenemos que dar cosas muy generales, no podemos centrarnos en un tema específico. Pero sí es verdad, y esto se intenta siempre, que se aprovecha el marco como Sanlúcar, puede ser toda esta zona, aprovechar todo ese conocimiento para intentar llevárselo a los niños. Siempre se le mete alguna unidad didáctica, algún tema de investigación, el caso de la circunnavegación, un tema muy, muy recurrente para que los niños conozcan la historia de su ciudad. Claro, y ahora